Paz, hermanos. Antes de empezar vamos a hacer una oración, así que todos me acompañan de rodillas, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por esta enorme bendición que tú nos regalas de poder estar acá en tu casa de oración para poder meditar sobre tu palabra. Nosotros sabemos de que había muchas excusas para no poder estar aquí en tu casa de oración, pero nosotros estamos aquí porque queremos escuchar de tu palabra, queremos aprender. Te pedimos de que seas tú el que nos guíes, Padre Celestial, a través de toda esta meditación. Y te pedimos de que todo lo que nosotros vayamos a hablar sea conforme a tus designios, Padre Celestial, que todo vaya bajo tu dirección. Y todo esto te lo vengo a pedir en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Este día vamos a hablar sobre un caso especial, un caso único e irrepetible en la historia de la humanidad. Vamos a hablar de algo que jamás se va a volver a dar en la historia. Un error único. Y si se preguntan, no vamos a hablar de Adán y Eva, que ese es otro error único que jamás se va a repetir. Pero para esto tenemos varios testigos, tenemos 4 versiones. Tenemos 3 discípulos y tenemos a alguien que recopiló la información. Recordemos que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Juan eran discípulos. Lucas, recordemos que no era un discípulo. Para eso vamos a empezar abriendo las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Nos vamos al versículo 30. Del 30 al 35. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Porque le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El primer testigo, ¿qué es lo que nos dice? Que Pedro le dice de que lo va a seguir hasta la muerte. Es lo que nos dice el primer testigo, Mateo. Mateo nos dice de que ellos vienen, acaban de cantar el himno y van hacia el monte de los olivos. Todo esto sucede después de haber tomado la última cena con el maestro. Ellos van caminando, recuerden esto, esta conversación ocurre mientras ellos van caminando, porque ellos van hacia el monte de los olivos. Si se recuerdan, van hacia el monte Getsemaní, que es donde el Señor hace la oración. Y si tienen tiempo algún día, léanlo, hermanos, una oración bastante bonita, porque podemos ver una versión bastante humana de nuestro Padre, porque Él dice que Él tiene miedo de muerte. Tengamos esto en mente, Él tiene miedo de muerte. Y todavía Él teniendo este miedo de muerte, ¿se recuerdan por quién ora? Ora por sus discípulos. Él dice: Señor, por favor, no te pido por este mundo, sino te pido por los que tú me has encomendado. El Señor amaba bastante a estos hombres que lo seguían. Ahora vamos con el segundo testigo. Vámonos a Marcos 14. Vamos a escuchar la versión de Marcos. Marcos 14. Vámonos al Evangelio según Marcos, capítulo 14. Marcos 14, 26. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, de nuevo en la segunda versión, dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos de nuevo
decían lo mismo. Si fuera necesario morir contigo, lo voy a hacer. Le estaba diciendo que él iba a entregar su vida también por el maestro. Dice lo mismo que la versión anterior del otro testigo, Mateo. Mateo y Marcos nos cuentan la misma historia. Pedro iba a dar su vida por el maestro, no lo iba a negar. Jesús le dice que sí, sí lo va a hacer. Vamos a la tercera versión, la versión de Juan. Vámonos a Juan capítulo 13. El Evangelio según Juan capítulo 13, versículos 36 y 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. 3 versiones, 3 nos dicen lo mismo. Juan daría su vida por Jesús, pero Jesús le dice: no, tú no darías tu vida por mí, me vas a negar. Y vámonos a la cuarta versión, la última, la versión de Lucas. Vámonos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. ...31 al 34, dice: dijo también el Señor Simón, he aquí Satanás dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que me niegues 3 veces. Aquí hay algo que no habíamos visto en las 3 pasadas versiones, que es que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo. ¿Se recuerdan a algo que pasó alguna vez? ¿Se recuerdan de la historia de Job? Job intercede Satanás intercede para probar a Job. Una prueba que ya todos conocemos, bien difícil. ¿Y cuál es la descripción de Job? Que Job era recto, que como él no había nadie más en la tierra. ¿Y por qué quería el diablo especialmente probar a Pedro? Pedro tenía bastantes peculiaridades. Vayámonos a Mateo 16:13, que es la principal. Mateo 16:13. Vámonos a Mateo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí pregunta: ¿quiénes creen que es el Mesías que ha de venir? Así, en pocas palabras. Y todos empiezan a dar sus versiones. Los discípulos empiezan a decir: unos dicen que son Elías, otros dicen que son Jeremías, y otros dicen que son Juan el Bautista. Pero ¿quién es el único que responde? Vámonos al versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Pongámosle atención al versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro era la roca sobre la que se iba a edificar la iglesia, sobre lo que nosotros nos íbamos a regir. Sobre quién iba a empezar todo. ¿Se recuerdan la parábola del maestro sobre quién construye la casa? ¿Cuál es la buena casa? La que está cimentada sobre la roca.
¿Es una coincidencia que Pedro sea la roca sobre la que se iba a cimentar la iglesia? No. Y por eso era que el diablo quería probar a Pedro. Por eso es que le iba a poner esta prueba. Y no solo eso, Pedro era bastante importante. ¿Se recuerdan que les dije del monte Getsemaní, cuando Jesús va a orar? ¿A quienes llama el Señor cuando Él tiene miedo? El versículo dice que llama a Pedro, Juan y Jacobo. ¿Quiénes estaban en la transfiguración? Pedro, Juan y Jacobo. ¿De quién fue la idea de hacer las enramadas cuando aparece Elías y Moisés? ¿De quién fue la idea? De Pedro. ¿Quién fue en la barca el que da el primer paso de fe? Es Pedro. Pedro era el que tenía más fe de todos posiblemente. Estos tres siempre estaban con Jesús. Jesús tenía confianza de ellos, por eso lo llama cuando él tiene miedo en el monte Getsemaní antes de orar. Jesús los quería tanto a ellos y ellos también querían al Señor. 3 años y medio escuchándolos, 3 años y medio con el maestro. Ellos amaban a este hombre y el maestro los amaba a ellos. Por eso es que el maestro pide por ellos. Y ese versículo es bien importante, el del monte Getsemaní, cuando dice: yo no oro por este mundo, sino oro por los que tú me has encomendado. Esta es una historia de cariño mutuo, de una amistad. Y quiero ver, vámonos a, ya les digo, y ahora vámonos a la parte más importante, porque el tiempo ya me va corriendo. Ay, disculpen, hermano. Vámonos ya al momento más clave. Aquí ya todos entendemos de que el diablo quería probar a Pedro, porque Pedro era la roca sobre la que se iba a cimentar la iglesia. Y ya han escuchado este refrán que dice: siempre se le pega al clavo más recto. Al que tenían que probar era la roca, era donde se iba a cimentar la iglesia. Vámonos a la parte importante. Vámonos a ya cuando pasa la negación. Vámonos a, ya les digo, perdón. Vámonos a Mateo 26, perdón. Vámonos al Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 69. Mateo 26, versículo 69. Dice: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo a él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Vaya, ahora vamos a ver la segunda versión. Vámonos a escuchar a leer a Marcos 14, Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, del 66 al 72, dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco ni sé lo que dices. Y salió de la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viendo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces, igual que Mateo dice
Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro lloraba las 2 veces, acordándose de las palabras del maestro, que él lo iba a negar. Y Pedro, que había dicho, aún en la cárcel, aún en la muerte, yo te voy a seguir. Pedro lloraba recordando las palabras del maestro y la promesa que él había hecho. Vámonos a Lucas 22:61, la tercera versión. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Empiezo el del 54 para el contexto. Dice: y prendiéndole lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pedro lo seguía. Pedro estaba con el maestro todo este tiempo, desde que lo prendieron hasta la casa del sumo sacerdote. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, versículo 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, como dice Mateo, lloró amargamente. Lloró amargamente Pedro. Y recordemos que Pedro no era alguien sensible. Pedro tuvo el valor unas horas antes, ¿y qué hizo? Le cortó la oreja a Malco. ¿Se recuerdan? Imagínense, Pedro tenía el valor de herir a alguien más por defender al maestro. Y todavía nos dice que él lloró amargamente. ¿Qué es lo que nos dicen las 3 versiones? Pedro lloró. Este hombre que había prometido seguir al maestro, le dolió haberlo negado. ¿Cuántos de nosotros tendríamos o vamos a tener la oportunidad de negar al maestro teniéndolo enfrente? ¿Cuántos? Esta es una oportunidad de una vez en la vida. Es una historia irrepetible. Nadie más va a volver a tener al maestro de frente y negarlo. Esto solo iba a pasar esa vez. Pedro lo sabía. Pedro lloró. Y el verso 62 es el que nos dice: Pedro lloró amargamente. Y aquí es lo más importante de todo. Aquí empezaba la prueba que Jesús le había dicho en Lucas. La prueba no era si lo va a negar o no. La prueba era qué iba a pasar después. Porque habían 2 caminos. ¿Se recuerdan cuáles eran los 2 caminos que había? ¿Qué le pasó a Judas? Judas se alejó del camino. Pedro no. Recordemos lo que dice Juan 21:15 al 17. Leamos Juan 21:15 al 17. Uy, perdón, hermanos, perdón, me equivoqué. Veamos Lucas 22. Lucas 22. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. El Señor, nuestro maestro, miró a Pedro, pero no miró a Pedro para decirle: te dije que esto iba a pasar. El Señor no lo miró así. El Señor amaba a Pedro y lo volteó a ver, porque sabía de que a Pedro le iba a doler esta negación que le había hecho. Y aquí era donde Pedro o decidía: o me alejo de la iglesia, o me alejo del camino de nuestro maestro, o sigo. Esta era la prueba de la que le hablaba Jesús en Lucas, más atrás en Lucas. ¿Qué le dice? Satanás os ha pedido para zarandearos. Ellos iban caminando, y ¿a quién se le acercó? A Pedro. No le dijo a ninguno de los otros que iba. No le dijo a Mateo, no le dijo a Marcos, tampoco le dijo a Juan. Se lo dijo a Pedro personalmente.
porque el maestro ya sabía que esto iba a pasar, que Pedro lo iba a negar, y quién se iba a levantar de algo así. Yo me imagino que qué depresión le debió haber entrado. Si a Judas le entró esa de gran depresión porque él vendió al maestro, Pedro lo negó también. Cualquiera se pudo haber deprimido, más porque haber negado a un amigo en una situación de muerte después de 3 años y medio, donde pasaban día y noche juntos. Él escuchó cuando el maestro oró por él, escuchó que su amigo oraba por él. Una muestra de amor tan grande, y Pedro por eso lloraba amargamente, porque él sabía del amor que se tenían ambos. Vaya, hoy sí nos vamos a Juan 21, 15 al 17. Vámonos al Evangelio según Juan, versículo 21. Juan 21, 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Primera vez. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3. Versículo 17. ¿Cuántas veces le pregunta el Señor a Pedro que si lo amaba? Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué hizo Pedro? Se entristeció. Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús, ¿qué le dice la tercera vez? Apacienta mis ovejas. No es casualidad que el maestro 3 veces le preguntara si lo amaba, porque 3 veces fueron las que Pedro negó a Jesús, y en la tercera, ¿qué pasó? Se entristeció. Pongámonos en el lado humano, pensemos como Pedro. La tercera vez que le preguntó que si lo amaba, a lo mejor Pedro dijo: quizás el maestro me lo dice porque yo lo negué allá en la casa del sumo sacerdote. En el lado humano cualquiera hubiera pensado lo peor, pero el maestro no lo hizo. ¿Se recuerdan que decía Lucas? Yo oré por ti para que no falte tu fe y para que tú confirmaras a tus hermanos. Vámonos a Lucas 22:32 para recordar esas palabras del maestro hacia Pedro. Lucas 22, versículo 32. Leamos desde el 31, hermanos. Dijo también el Señor. Recordemos, todos van caminando hacia el monte de los olivos. Exactamente a Getsemaní, hace la oración porque nuestro Señor tenía miedo. Por eso es que Marcos, Juan y Mateo no cuentan esto, porque esto ocurrió entre un lapso que el maestro se le acercó solo a Pedro y le dijo, según versículo 31, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo, versículo enfático el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él sabía de que una traición como esta a cualquiera pudo hacer caer. Miren a Judas, él no era alguien que estaba cimentado, él cayó, él ya no quiso saber nada más. Pero Pedro, ¿por qué oró? Porque después de una cosa como esta, su fe no faltara. Y que después de esto, él tomara la batuta. Porque ¿qué le dice? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y qué es lo que le dice en Juan? Según lo que acabamos de ver, otra vez le dice, toma el liderato, toma la batuta. ¿Qué le dice? Apacienta a mis ovejas. La prueba era para Pedro, porque Pedro era el que estaba mejor cimentado. Aquí Jesús, ¿se recuerdan el verso que leímos en Juan? Volteó a ver a Pedro, porque este era el momento donde se iba a probar si de verdad esta era la roca sobre la que se iba a edificar la iglesia. Porque aquí o Pedro seguía el camino de nuestro maestro o no. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro?
Vámonos al libro de Hechos. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Vámonos al libro de Hechos. Capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 13. Y entonces subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es la elección de Judas. ¿Quién toma la palabra para elegir al sucesor? Pedro. Pedro toma el liderato, apacienta las ovejas. ¿Y qué dice? Aquí es cuando pasa toda la elección, que es una historia bastante bonita, hermano, que tienen que elegir a alguien y los requisitos era que estuviera con Jesús todo el momento que estuvo entre ellos, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Pedro toma el liderato y dice, tenemos que llenar este puesto. Pedro empieza a tomar el liderato y todavía sigue más adelante, en uno de los días más importantes de la iglesia. ¿Cuál es, hermanos? El Pentecostés, el derramamiento del Espíritu. ¿Quién fue el que tomó la palabra? Pedro. Vámonos al capítulo 2 de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Quién es el primero que habla? Pedro. Y Pedro era la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Pedro ya pasó toda la prueba, negó al maestro, se levantó de eso, y lo más importante, él toma el liderato entre los apóstoles. Vámonos al versículo 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aquí ya le está hablando todo lo que vivió el maestro. Aquí ya Pedro está siguiendo el camino que el maestro le había dicho. Y el versículo más importante, el 41, dice: así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas se arrepintieron, se bautizaron, todos creyeron, porque Pedro no decidió apartarse, porque Pedro decidió seguir el camino. En el versículo, hay un versículo siempre en esta exhortación, que es cuando le dice, y es lo más importante, Pedro logra que todos ellos no solo se bauticen, se compunjan de corazón. En el 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Quién más logró en la Biblia que la gente se compungiera de corazón? No hay ningún otro versículo. Pueden buscarlos, hermanos. Yo también ya lo hice. No hay otro versículo en la Biblia que dice que se compunjan de corazón. Solo Pedro lo pudo lograr, y logró que 3,000 personas se bautizaran. Ya para ir finalizando, después pasa la curación del cojo. Ya se recuerdan que pasó en el templo de la Hermosa, si no me equivoco, que aparece aquel versículo bastante bonito: no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Los prenden, los castigan, pasa de todo, y después de eso van al pórtico de Salomón, que es en el capítulo 3, versículo 13, y dice, adelantándome, hermanos, para ir finalizando: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Hijo de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, y el versículo importante, y negasteis. Aquí Pedro no se acuerda que él lo negó, ¿verdad?
Aquí Pedro ya se había perdonado. Aquí Pedro sabía de que todo esto era una prueba. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vámonos al capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Pero él ya había convertido otros 3,000 más atrás. 8,000 personas se salvaron. Pero ¿y si Pedro no hubiera seguido el camino? 8,000 personas que no hubieran alcanzado la salvación, hermano. 8,000 personas que no hubieran conocido el Evangelio de nuestro Señor, no hubieran conocido todo lo que tuvo que pasar. 8,000 almas que se hubieran perdido. ¿Y a qué vamos con toda esta historia? De que nos vamos a equivocar muchas veces, pero sigamos como Pedro. Pedro se equivocó, pero él no se hizo para atrás, no se hizo a un lado, se acercó más, él siguió el camino. Nos vamos a equivocar, hermanos, pero siempre sigamos el camino, siempre acerquémonos, porque los errores todos los cometemos, pero aquí siempre vamos a encontrar un refugio. Y quién sabe, después nosotros podamos traer a alguien a la iglesia, podamos salvar a alguien. Esa es parte del mensaje de este día. Para finalizar, solo como dato curioso, les voy a leer Hechos 5, 40 al 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre por causa del nombre. Aquí a Pedro y a Juan les habían pegado una gran azotada. Imagínense, hermanos, si a nosotros, que nuestros papás nos pegaban duro, imagínense a alguien que no nos quiere, ¿cómo nos va a pegar? Y ellos todavía dicen que estaban felices por haber padecido el nombre. A mí me pegaban por culpa de mi hermano y más me enojaba. Pero aquí Pedro y Juan estaban felices. Aquí no es el mismo Pedro que tenía miedo, el mismo Pedro que lo negó. Este ya es otro Pedro que todavía se sentía feliz de haber sido azotado por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese era el mensaje por hoy. Que el Señor bendiga su palabra. Paz.